¿no? Para no equivocarse, para no equivocarse en el diagnóstico, busca mezclar. Si se pueden poner más cerca, la vez pasada no pude hablar como toda la semana, entonces acérquense para poder hablar, porque voy a traer mi parlante nomás para la siguiente clase. No puedo hablar muy fuerte, si no me escuchan, por favor, en cualquier momento me dicen, no escucho, levanto la voz, lo que pueda levantar. Entonces, les decía, la idea en Reumato es que las enfermedades mezclan clínica y laboratorio con la intención de no equivocarse. Nuestros diagnósticos son predominantemente clínicos. El laboratorio nos ayuda a ponerle un apellido a la enfermedad que tiene, pero el diagnóstico es predominantemente clínico y también tiene que tener en la cabeza el diferencial del diagnóstico. Por ejemplo, si tienes un paciente con diabetes y empieza a ser un síndrome nefrótico con proteinuria, un diabético mal controlado de 20, 30 años y empieza a ser un nefrótico, todo el mundo va a pensar, ¿no? Una nefropatía diabética. El mismo paciente que hace un síndrome nefrótico, quizás tiene el antecedente de diabetes, pero está más o menos controlado, hace un nefrótico y tiene un ANCA positivo, su visión cambia, ¿verdad? Se han hecho estudios, claro. Su visión cambia en la manera como uno ve al paciente. El SAF es síndrome antifosfolipídico, es la única enfermedad protrombótica que nos toca a nosotros de reumatología. Todo el resto de enfermedades protrombóticas, deficiencia de proteína C, S, factor 5, Leiden, todo el montón de enfermedades que nos ponen en riesgos de tromboembolias, son competencia del hematólogo. Es más, SAF, nosotros no vemos el primario, hay primario y secundario, y te vamos a hablar. Nosotros solo vemos el SAF que está asociado a enfermedades autoinmunes nada más. Tiene artritis reumatoide con trombos y SAF. Entonces, en ese entonces el hematólogo no tiene mucho que ver y nosotros. Tiene un paciente sin antecedentes de ninguna enfermedad de nosotros y tiene SAF primario, se llama, así que no tiene ninguna enfermedad asociada, lo ve el hematólogo. Entonces, en la parte de SAF, solo cuando está asociada con autoinmunidad. ¿Por qué les decía? Porque la clínica del SAF es que tiene que tener trombo en algún lado, arterial, venoso, piel, cerebro, donde sea, pero tiene que tener un evento trombótico y tiene que tener un anticuerpo. También el SAF obstétrico, que tiene que tener aborto o preeclampsia más el anticuerpo. Quizás la clase podría terminar aquí, en SAF, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Tienes un trombo en alguna parte de tu cuerpo, tienes el anticuerpo y se acabó la clase, ya lo anticoagulas y muchas gracias por todo y chao. Pero no es tan sencillo por el diferencial que se tiene. Nadie va a pensar que todas las preeclampsias son SAF, nadie va a pensar que todos los infartos, que un paciente con infarto agudo de miocardio no va a pensar en SAF como primera instancia, no tiene que tener, por ejemplo, ser, digamos, un paciente muy joven que ha tenido varios infartos, ahí uno se le prende el foquito en la cabeza y dice, ya puede ser esto, ¿no? No es como que la primera idea que uno tiene siempre, se supone que tiene que ser un paciente que no tiene otra explicación y que no tenga muchos factores de riesgo para trombos y que tenga varios trombos. Más o menos así es la mayoría de sospechas de SAF. Solo que cuando suelen tener algún paciente con algún trombo en algún lado, suelen llamar al hematólogo, le busca los anticuerpos y como sale el anticuerpo ya les indica el consulta, ¿no? Pero pensarlo desde cero a veces es un poco complicado porque no se sabe reconocer. Más o menos tienen incidencia anual, o sea, casos nuevos de 20 en 100, de 21 en 100.000 y una prevalencia, o sea, todos los casos que hay de 50 en 100.000. O sea, es algo más o menos común dentro de las cosas raras que tenemos en Reino. Todo lo de Reino siempre es raro. Entonces, ¿cuál es el fisiopato del SAF? Más o menos tiene que haber, se dice ¿Se acuerdan ustedes de la tríada de Virchow cuando decían mucho antes la éstasis, la lesión endotelial y para que tengan coágulos? Más o menos es algo así, solo que tiene que haber algún estímulo que haga activación celular para que produzcan los anticuerpos. Luego tiene que haber daño endotelial y una vez que tienes anticuerpos con daño endotelial, recién se produce la trombosis, ¿no? Es un concepto más o menos antiguo que la idea es
la idea es que tiene que haber algún evento que lo desencadene. Como les decía, hay primario y secundario. Se refiere a cuando el paciente tiene o no antecedentes. Primario es un paciente sano que tiene diagnóstico de SAF, y secundario hay, por ejemplo, para neoplásico, un SAF para neoplásico, asociado a neoplasias, o autoinmune, ¿no? Es el que nos toca a nosotros. Pero el SAF se presenta diferente según la edad, según el sexo, hay formas esporádicas y otras familiares. Hay algunos que tienen más predominancia de trombos arteriales, otros venosos, otros de más de microvasculatura, más de macrovasculatura. Por ejemplo, en la parte arterial y venosa, si el paciente que tienen está teniendo trombos arteriales a repetición, es un SAF mucho más agresivo que si fuese un trombo venoso a repetición, ¿no? La parte arterial siempre es más importante. En la evolución también hay algunos pacientes que tienen una sola vez un evento trombótico con los anticuerpos, y hay otros que paran teniendo, por más que los anticoagulas, y siguen teniendo anticuerpos, hasta ahí tienen límite la anticoagulación, y ya se empieza a hablar de inmunosupresión en esos pacientes. El SAF catastrófico es la parte más agresiva, la forma más agresiva que tiene el SAF. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero la intención es que es un paciente que en muy poco tiempo tiene muchos trombos que llegan a afectar su vida. Entonces ese paciente no es uno tranquilito que tiene su trombosis venosa profunda o que ha tenido un TEB y está anticoagulado y así. Es un paciente que tiene algún trombo, lo anticoagulas, y unos días después viene otro trombo y lo sigues anticoagulando, aumentas la anticoagulación y viene con otro trombo, y en esos pacientes la inmunosupresión sí cobra relevancia. El problema del catastrófico es la alta mortalidad y alta recidivancia que tiene. Y el puramente obstétrico se refiere básicamente a las mujeres que tienen dificultades para concebir o por preeclampsia, que no tienen eventos trombóticos. O sea, a pesar de que es una enfermedad que se define muy fácil de trombo más coágulos, preeclampsia más trágulos y abortos trombo más anticuerpos, preeclampsia o infertilidad más anticuerpos, tiene un montón de maneras de presentarse y todas son diferentes. Entonces, estos son los criterios antiguos que se usaban, estos son los modernos. De acá que tienen que acordarse. Todavía no toca el seminario de laboratorio, pero más o menos les tengo que ir adelantando algo. Quedamos en que las enfermedades de Renmato eran enfermedades de diagnóstico predominantemente clínico, el laboratorio ayuda, ¿no? Pero ¿por qué es predominantemente clínico? ¿Por qué uno toma con pinzas siempre el laboratorio? Porque hay situaciones en las que no voy a hablar ahorita de otras enfermedades que vengan con anticuerpos de autoinmunes, con autoanticuerpos, sino voy a hablar de una situación especial en la que se pueden presentar estos anticuerpos de SAF de manera temporal, o algunos anticuerpos autoinmunes. O sea, para que me entiendan más o menos va así la cosa. Si tienen un paciente que por alguna razón, que por algún motivo ha tenido necrosis celular, ha tenido necrosis en alguna parte de su cuerpo, no apoptosis sino necrosis, si se acordarán más o menos la apoptosis, cuando la célula se programa para morir, la célula misma se va dividiendo, ¿no?, en vacuolas, y el REAS lo está absorbiendo, y digamos con cada vacuola es parte del núcleo, parte del citoplasma que está encerrado, y el macrófago, agarra, lo devora, y así hasta que se acaba la célula, ¿no? Entonces, cuando hay necrosis, la célula estalla, digamos, ¿no? Se muere, y todo el componente intracelular y nuclear que nunca había sido expuesto al sistema inmune, porque normalmente solo exponen pues, la membrana citoplasmática, toda la parte intracelular y nuclear que nunca había sido expuesta, llega a ser expuesta al sistema inmune. Entonces, el que hace el sistema inmune lo reconoce como extraño y forma anticuerpos contra eso. Esa sería la explicación de que por qué en algunas enfermedades se encuentran autoanticuerpos de manera temporal. SAF tiene ese problema. Por ejemplo, si tenemos un trombo arterial, un ACV, digamos, esa parte del cerebro muere, ¿no? Entonces, esas células que han muerto llegan a exponer su núcleo, forman autoanticuerpos, y entonces tienes un paciente que ha tenido un trombo y tienes los anticuerpos, y no vas a saber diferenciar si es que de verdad era un SAF
pues esos anticuerpos son secundarios a la necrosis. Por eso SAF te pide que mantengas los anticuerpos positivos por 3 meses. ¿Qué anticuerpos son? Bueno, son muy conocidos, ¿no? Anticoagulante lúpico, beta-2, anti-beta-2 glicoproteína y anticardiolipina. Entonces, la parte clínica es que tengan que tener trombosis vascular, ¿no? Arterial, venosa, vaso pequeño, pero tienen que ser excluidas otras causas, ¿no? De trombosis, en especial en pacientes mayores que no tienen muchas más enfermedades que suelen explicar, y estas enfermedades autoinmunes suelen ser más frecuentes en personas jóvenes, ¿no? Más que mayores. Para la parte de embarazo, una o más pérdidas después de las 10 semanas. ¿Por qué de las 10 semanas? Porque si han hecho gineco ya, ¿no? Ya, entonces han visto que los abortos espontáneos son muy comunes, ¿verdad? Un maestro decía que la naturaleza es muy sabia, y los embriones que tienen algún problema cromosómico, tienen algunas enfermedades, se abortan, ¿no? Entonces el aborto espontáneo es muy común, entonces no debería tenerse en cuenta. O sea, por eso pone el corte de las 10 semanas, ¿no? Para intentar sobrediagnosticar o sobre contar esta parte del criterio, ¿no? Y los partos prematuros menores a 34 semanas se explica por la insuficiencia placentaria, que ya hay trombos en la placenta y la placenta deja de funcionar y viene el parto prematuro, ¿no? Y que tengan preeclampsia, insuficiencia placentaria como les dije, y que tengan 3 o más abortos consecutivos espontáneos independientemente de la edad. O sea, si son de pocas semanas, que sean 3 a más al menos. Entonces, estábamos hablando ahorita de que la manifestación predominante son trombosis, ¿no? Arteriales o venosas, que es lo más común del SAF. Lo que le sigue en común es el obstétrico, y que hay una parte que ahorita vamos a hablar, pero hay situaciones o hay cosas que uno encuentra en el SAF que no forman parte de los criterios o de la clínica usual, pero como que las hace sospechar. No sé si habrán visto vasculopatía livedoide o livedo-reticulares, dermato cuando han rotado. Es como se forman unas redecitas hiperpigmentadas en la piel. No sé cómo describírselo, pero cuando uno ve vasculopatía livedoide o piensas en lupus o SAF, solo al ver nomás la vasculopatía. No se sabe, sí se sabe, ya hay teorías de por qué puede presentar trombocitopenia, es de los anticuerpos mismos de SAF, pero no suele ser una trombocitopenia importante. Hay anemia hemolítica, pero, o sea, se asocia a anemia hemolítica, no es que los anticuerpos causen anemia hemolítica. La parte cardíaca es la parte que es más complicada. Bueno, la cardíaca y renal son las más complicadas de tratar, porque no hay mucho que se les pueda ofrecer. Como hablamos, el tratamiento de la anticoagulación, ¿no? Para prevenir trombos, pero en la parte cardíaca, que hay vegetaciones y estenosis de las válvulas, no se sabe la fisiopato. Entonces, sin saber fisiopato y entender cómo pasa esto, tampoco tenemos un tratamiento que ofrecer al paciente. Y la parte más difícil es la microangiopatía trombótica, que es la parte renal, ¿no? Es fácil, hay un paciente, tiene insuficiencia renal, uno le pide la ecografía de arterias renales y ve el trombo, ¿no? Lo anticoagulas, intenta sacar el trombo por intervencionismo, y el riñón, digamos, que se recupera. Pero aquí en microangiopatía trombótica no, por más que esté anticoagulado, uno ve frustrantemente cómo la depuración va cayendo, hasta que, ya el riñón deja de funcionar, ¿no? Y no responde a anticoagulación, lo inmunosuprime si no pasa nada. Esa es la parte más frustrante del SAF. Y también hay cambios en materia subcortical, que puede haber trastornos cognitivos o convulsiones. O sea, no hay un territorio vascular que uno pueda reconocer que esté afectado, pero son cosas que se encuentran acá, ¿no? Acá la idea es, como les decía, que hay partes del SAF que no se entienden. Se entiende muy bien el ACV, el accidente isquémico transitorio, la trombosis de seno, la isquemia ocular, pero la demencia no se entiende, ¿no? ¿Cómo es que pasa en el SAF? Convulsiones tampoco, corea tampoco, mielopatía transversa sí se entiende por la trombosis. Síndrome de Guillain-Barré, amnesia lobar transitoria, trastornos psiquiátricos o hipotensión ortostática son cosas que se encuentran a veces en pacientes con SAF, pero no se entiende el cómo están relacionados.
En la parte de extremidades, lo que uno tiene que buscar es trombosis venosa profunda, básicamente es eso. En la parte que tiene piel es livedos reticulares o úlceras, o úlceras. ¿Cómo diferencias la úlcera del SAF de la de vasculitis, de otras úlceras? Es la biopsia ayuda acá. Entonces el dermatólogo agarra, viene con su biopsia y viene anatomía patológica con trombos arteriales, más el anticuerpo que tengas, ya tienes diagnóstico de SAF. Hipertensión pulmonar, pero bueno, secuencia del TEB, el Budd-Chiari, Addison por el trombosis de suprarrenales. En el cerebro ya hablamos, en el corazón, como dije, trombos y cardiomiopatía que no se entiende el por qué. El riñón, el infarto que es muy sencillo y la microangiopatía que es, bueno, relativamente sencillo, no es algo sencillo, pero la microangiopatía que es, como les dije, no hay mucho que se les pueda ofrecer. El infarto del hígado, en la piel se encuentra, como les dije, las úlceras, o a veces se necrosan las partes distales de los deditos. Y en los ojos hay oclusión de arteria retiniana. O sea, donde se imagina trombosis y en algunas otras partes que no se entiende la fisiopato de cómo termina afectando el SAF. Entonces, como les comentaba, hay ocasiones en las que sí se pueden reconocer eventos que nos pueden tener o nos pueden causar autoanticuerpos. Como les dije, hay infecciones o neoplasias. Infecciones con la misma lógica, son pacientes críticamente enfermos, en las que, bueno, por hipotensión, acidosis, todo, hay muerte celular y empiezan a aparecer los anticuerpos, y neoplasia por la misma razón. Crece tan rápido el tumor y van muriendo como van creciendo y se van exponiendo, ¿no? Y hay un 10% de población general sana que tienen los anticuerpos sin tener evento trombótico. Al igual, me imagino que esto lo han hablado en artritis reumatoide, ¿no? Que tienen un factor reumatoide positivo en personas sanas y no sabemos qué significan eso, y tampoco no hay un tratamiento preartritis ni nada que se les pueda ofrecer. Por eso es que nunca se piden exámenes, nunca se piden exámenes, salvo que tengas alguna sospecha, ¿no? No se piden exámenes solo para saber. Y se encuentran comúnmente en pacientes con lupus. 30-40% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos de SAF, forman parte del criterio, ¿no? de clasificación de lupus. ¿Ya han hablado? No han hablado. Entonces, cuando hablen de lupus van a ver que sí, los anticuerpos de SAF forman parte de su criterio de clasificación. Estos dos anticuerpos, antibeta 2 y anticardiolipina, son anticuerpos en los cuales no hay, digamos, algo muy interesante que comentarles. El anticoagulante lúpico, sí. Estos son anticuerpos, y el anticoagulante son varios anticuerpos diferentes, son múltiples inmunoglobulinas con múltiples mecanismos. El anticoagulante lúpico es un examen funcional, o sea, no es un anticuerpo como estos dos, no es uno solo, que uno dosa ese único anticuerpo y sale positivo o negativo, no. Acá uno tiene que ver cómo se eleva pues la TPTA, el tiempo parcial de tromoplastina activada, está elevado y se corrige al nivel de suero pues, del paciente. Me parece que eso se llama la prueba de Russell, algo así. Pero, o sea, no es un solo anticuerpo, son varios con mecanismos diferentes, y que al unirse la mayoría de ellos a la beta-2 glicoproteína, se encuentra beta-2 microglobulina y a la protrombina, podrían explicar por qué en los pacientes de SAF se encuentra trombocitopenia, por qué se encuentra hiperprotrombinemia, y algunos pacientes de SAF sangran. O sea, una enfermedad que dijimos que los ponía en riesgo de trombosis, también los ponen en riesgo de sangrado. Menos frecuente, más raro, pero teóricamente es posible. Y bueno, como decía, la trombocitopenia va de la mano un poquito con el anticoagulante lúpico, en la que se activa la activación secundaria de las plaquetas por esto y se consumen, ¿no? No suele ser muy importante, no suele ocasionarnos un problema de discrasia, la trombocitopenia, pero bueno, ahí está. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Digamos que de casualidad encontramos al paciente con los anticuerpos. De los tres, el más importante clínicamente relevante es el anticoagulante lúpico. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? Es sencillo, ya tienen trombosis, los anticoagulamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si lo pedimos como parte de, no sé, como criterios de lupus, por ejemplo, y nos salen positivos? Les damos algo, no hacemos nada, los anticoagulamos profilácticamente. De esto más o menos hay una respuesta. Siempre que se encuentre el anticoagulante lúpico con cualquiera de las dos positivas,
podríamos antiagregar. Es medio controversial, no todos están de acuerdo, pero antiagregar se refiere a usar ácido acetilsalicílico o clopidogrel, eso se refiere a antiagregar, porque ya que el anticoagulante lúpico tiene un fisiopato muy importante, algunos están de acuerdo en antiagregar con la intención de retrasar o prevenir algunos trombos o quizás la severidad. Mientras más anticuerpos tienen, esto sí más o menos sí se ve, en artritis reumatoide, digamos, tienen el anticuerpo y no interesa el título del anticuerpo, no sabes qué significa más adelante. Acá sí, ¿no? Cuando hay más anticuerpos positivos, o sea, el alto riesgo que es el anticoagulante lúpico, doble sería anticoagulante lúpico más cualquiera de las dos, y el anticoagulante lúpico más los dos sería el triple. Mientras más anticuerpos tiene, hay algunos estudios que dicen que es más pronto o más riesgoso el trombo. Ya, esto no toco nada. ¿Qué hacemos? Hablamos que era anticoagulación, ¿no? Hay profilaxis primaria, o sea, asintomáticos que no tienen lupus, no se anticoagulan, ¿no? O sea, tampoco se antiagrega. Como hablamos hace un ratito, algunos están de acuerdo en antiagregar cuando hay doble o triple, teniendo en cuenta el anticoagulante lúpico, pero no estamos todos de acuerdo, no están todos de acuerdo. Como dice, sería razonable en alto riesgo, o sea, alto riesgo, yo me imagino, no sé, un paciente que esté postrado, ya mayor, con dislipidemias, que esté usando, no sé, pues corticoides, y se le encuentra el anticuerpo, ya sí, ahí eso más o menos sería alto riesgo, ¿no? Y casi todos estarían de acuerdo, pero no hay un consenso sobre esto. En pacientes asintomáticos con eso, asintomáticos se refiere que no han tenido trombos, ¿no? No anticoagular, eso sí, normal. Cuando tienen lupus y los anticuerpos, sí es un poquito más estamos de acuerdo, ¿no? De agregar, pero todavía no tenemos de qué guiarnos para decir a este sí, a este no. Y también ¿tiene hecho lupus? No. También se les sugiere hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina es un medicamento que tiene múltiples mecanismos. Uno de ellos es inhibir la agregación plaquetaria. Entonces tendría algo de uso tanto en SAF como en lupus, porque hidroxicloroquina es un inmunomodulador. Entonces sí, sería razonable usar mucho más, o sea, aquí hay mucho más consenso en darle hidroxicloroquina a los pacientes con lupus. Casi el 100% de pacientes con lupus reciben hidroxicloroquina. Gestantes con síntomas compatibles con SAF obstétrico, sin los anticuerpos. ¿Qué hacemos? Los antiagregamos. Suena razonable antiagregar, no suele ser muy riesgoso para el embarazo. Hay otros que los anticoagulan. La verdad es que aquí tienen que escoger mucho el paciente. De repente no les va a tocar a ustedes tomar esa decisión, pero es diferente tratar una mujer de 20 años que se quiere embarazar, que va a tener muchos años de intentos para embarazarse, que una mujer en sus 35 que ya quizás esté en las últimas veces que va a poder intentar embarazarse. Entonces, a veces algunos anticoagulan o antiagregan en mujeres con infertilidad, ¿no? Con abortos a repetición, sin los anticuerpos, con la idea de permitirles la gestación. Aquí es, como les dije, es pacientes seleccionados, ¿no? No hay algo que nos guíe, no hay algo que nos diga, sería conversar con el paciente, riesgo-beneficio, si quieren o no quieren, pero eso depende de cada uno. Profilaxis secundaria se refiere cuando ya han tenido la trombosis, o sea, ya estamos tratando el SAF, ¿no? La venosa es con warfarina, el INR, que es la manera como se mide, entre 2 y 3. Si hay trombosis no provocada, ¿a qué se refiere? Que no ha sido posoperado, que no ha tenido, digamos, una fractura de cadera que ha estado postrado meses, o que haya dejado pues el medicamento. Acá sí se podría medir el factor 10, pero no se saca, entonces es un poco complicado. ¿Cómo se hace? Entonces viene el paciente,
está anticoagulado entre 2 y 3, tú miras el INR y tiene su trombo. Entonces, si el INR está entre 2 y 3, deberías asumir de que ese grado de anticoagulación no le funcionó al paciente, pero habiendo descartado las otras causas de trombos o coágulos, ¿no? Ya si el INR está en 1, debes asumir que no agarraste la dosis de warfarina. Entonces el INR es como nos medimos con la warfarina. Se hace semanal, cada 2 semanas uno va ajustando la dosis. ¿Qué hacer si falla la warfarina? Como les decía, el paciente vino a la emergencia con un trombo y recibiendo la warfarina, no se olvidaba, no tendría otras explicaciones de trombosis, le sacas el INR y sale entre 3 y 4. Entonces debes asumir, perdón, entre 2 y 3, debes asumir que falló la warfarina. ¿Qué opciones tienes? Aumentar el INR. Obviamente esto aumenta el riesgo de sangrado por el medicamento. Le añades aspirina, le añades hidroxicloroquina, le añades estatinas. No hay una respuesta clara aquí, o sea, de agregar y anticoagular al mismo paciente. O cambiar a heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué es lo que suele hacer la mayoría? Empiezan aquí, no funciona 3 y 4, no funciona heparinas de bajo peso molecular. Y esta parte es controversial, ¿no? Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Personalmente yo suelo hacer estas dos, estas no me gustan mucho, no hay mucha evidencia de esto, pero o sea, a la falla, ¿no? De warfarina. Personalmente me gusta así, INR no funciona, añado esto, no funciona y ya cambio heparinas de bajo peso molecular. El problema es que no tienes más opciones, van a ver que se acabaron las opciones de trombosis arterial, ¿no? ¿Qué hacemos con el paciente cuando haces todo eso y no mejora? Ya es una respuesta un poco más difícil que vamos a dar en un momento. La arterial, como les dije hace un momento, en teoría es un SAF mucho más agresivo si tiene trombosis arterial. La misma idea, ¿no? Empiezas warfarina 2 y 3, el falla 3 y 4, le añades aspirina, bueno, ácido acetilsalicílico, la puedes doble antiagregar, con ácido salicílico clopidogrel, le añades hidroxicloroquina, estatinas y cambias heparina de bajo peso molecular. Aquí en teoría yo personalmente lo que hago es todo, ¿no? Acá sí le doy todo porque esto es un sabor más agresivo y bueno, nosotros de médicos, uno es fácil ver al paciente, ¿no? Ah, ya tienes AF, has fallado a esto y ya pues te toca lo que viene, pero es diferente desde el otro lado, ¿no? Cuando el paciente ha tenido un ACV, ha tenido un infarto y en cada trombo que va a tener va a perder algo de su vida, ¿no? Ha tenido un TEB, ya casi no puede caminar, es muy difícil esto porque no sé, en el tema de artritis reumatoide es más sencillo, ¿no? Te aumento la dosis del medicamento, en la siguiente consulta estás mejor, acá quizás no tanto. Entonces aquí sí uno intenta ser mucho más agresivo cuando las trombosis son arteriales. Pero lo que más se usa es estos dos, ¿no? De INR3 y 4 y cambiar heparinas de bajo peso molecular. Y dirán, pues, ¿por qué no usar rivaroxaban, apixaban, dabigatran, que son nuevos anticoagulantes orales, son mucho más seguros, más fácil, ya no necesito estar sacándole el INR para controlar, es difícil que se me pase la dosis, o sea, sobre anticoagularlos, que eso a veces pasa con la warfarina. El problema es que el SAF no tiene muchos estudios que te avalen el uso de los nuevos anticoagulantes orales. Algunos lo usan, pero cuando ya han fallado todo lo demás, ¿no? Le aumentaste el INR, aumentaste el enoxaparina y siguen teniendo trombos y coágulos. Algunos sí lo usan. ¿Dónde más podría quizás tener efecto beneficioso? En la parte de trombosis venosa, que se asume que es el SAF menos agresivo, ¿no? Pero yo no quiero segundas o terceras o cuartas, quintas opciones en el SAF que no son tan agresivos, yo quiero opciones en el que es más agresivo. Entonces, ¿qué hacemos cuando el SAF es tan agresivo que nos llega a casi matar? El SAF catastrófico es esa definición, es una falla multiorgánica con predominio de oclusión de vasos pequeños y se llega al diagnóstico con trombosis, o sea, con falla de más de 3 órganos en menos de una semana, más la confirmación anatopatológica del trombo. La mortalidad va más o menos al 37%, es alta la mortalidad del SAF catastrófico. Un tercio mueren y lo malo es que recaen. O sea, 2/3 se salvan, ¿no? Se hospitalizan, uno los inmunosuprime, les da la anticoagulación, el paciente como que más o menos va saliendo, les dan de alta y bastantes de esos, no sé cuántos, pero bastantes,
en una semana, en unos meses o años, otra vez vuelven a recaer con un SAF catastrófico. Ya quizás no todos llegan a salir de ahí. Esta parte sí es medio difícil de ver. Suelen haber desencadenantes: infección, trauma, cirugía, retiro de anticoagulantes, drogas, gestación por parto. Como les decía, la recaída es rara, pero la mortalidad será del 50, no sé cuántos van a morir, pero tiene que ser alta esto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como les decía hace un momento, los nuevos anticoagulantes ofrecen una opción en los pacientes que han fallado más o menos para trombosis venosa, pero en la arterial, en el que es más importante y es más agresivo, ya tenemos que inmunosuprimir, que es lo que se hace en el catastrófico. No tenemos muy claro cuál inmunosupresor usar. Lo que sí más o menos tenemos claro, lo que más ayuda es esta terapia triple, ¿no? Heparina, dosis altas de corticoides, inmunoglobulina, plasmaféresis. Eso se hace en todos los SAF catastróficos. ¿Qué inmunosupresor damos? No tenemos claro. Rituximab, que es una TC20, eculizumab, que es una TC5, que es el complemento. No tenemos muy claro. La mayoría suelen intentar con rituximab, que es el que, bueno, por experiencia de otras enfermedades, controla otras enfermedades autoinmunes. Hay más experiencia de uso, más que eculizumab, pero es un paciente muy difícil de tratar, ¿no? Como les decía, con esto consigo estabilizarlo hospitalizado, y ¿qué hago al alta? Es un problema. El obstétrico, hay, hay cosas que hay que hacer previo a la gestación, durante la gestación y después de la gestación. La parte ¿qué hacemos con una mujer que tiene SAF obstétrico y se quiere embarazar? La antiagregamos, le damos enoxaparina. Enoxaparina se puede usar en el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer la mayoría? Les das anticoagulación profiláctica para que pueda llevar a cabo la gestación. Ese es en el contexto ya con diagnóstico de SAF obstétrico. Se les anticoagula y también se les antiagrega. Tiene que continuar de 6 a 12 semanas luego del embarazo. No se debe suspender cuando dan, o sea, después de dar a luz, después del parto, porque aún tienen riesgo de tener trombos o coágulos hasta ese tiempo, 6 a 12 semanas del embarazo. Y también, ¿qué se tiene que hacer antes? Hacer el cambio de de warfarina a enoxa, porque la warfarina sí es teratogénica. Entonces el paciente te tiene que avisar y decir: sabes que me quiero embarazar. Uno le cambia enoxa, y después de 6 semanas de estar tomando enoxaparina, que es una inyección subcutánea, recién ahí se puede embarazar, porque warfarina sí es teratogénica. Enoxa no. Acá me olvidaba decir. La dosis profiláctica de heparina es diferente a la dosis completa. La dosis profiláctica es la mitad de la dosis completa, más o menos. O sea, digamos, es por kilo. Digamos que el paciente pese, la paciente pese 40 kilos, uno le da 40 cada 24 y la terapéutica es 40 cada 12. Algo así. Entonces, una vez que ya ha tenido trombosis, o sea, no solo es el aborto, sino ya tiene trombosis y está embarazada, sí se le tiene que anticoagular, pero ya con dosis terapéuticas, ¿no? de heparinas de bajo peso molecular. No hay un esquema establecido. Si falla la heparina de bajo peso molecular con la aspirina, aspirina. Entonces, ¿qué se suele hacer? Como les dije, inmunoglobulina, hidroxicloroquina, plasmaféresis, eculizumab. Y con todo esto se llega a tener un éxito del 70-80%, o sea que la paciente llega a dar a término el embarazo sin tener trombos, coágulos, sin abortos, todo. O sea, tenemos una falla de un poquito menos de 30%, entonces nos estamos equivocando acá en algo. Hay cosas que no sabemos, desconocemos, nos falta encontrar algo, porque un éxito del 70% es muy bajo. Uno esperaría que fuese más, quisiera que fuese más. Estos son los las clasificaciones FDA para los medicamentos que usamos. Warfarina y enoxa son los más seguros, A y B. Warfarina, como les dije, es teratogénico. La aspirina C, y la hidroxicloroquina, seguros, teratogénico, relativamente seguro, estos dos. Entonces, lo que más se usa es enoxa en los pacientes.
casi ningún paciente, noxaspirina y hidroxicloroquina son los que más se van a usar, estos tres de aquí. Y eso es lo que casi todos los hematólogos o los reumatos que llegamos a ver esto son los que usamos. No funciona esto, se le añade estos dos y ahí vamos bien. En la lactancia es seguro, la oxaparina, la hidroxicloroquina es seguro, la aspirina es probablemente seguro y la warfarina, como digo, es teratogénica, tiene casi ya no tiene rol, realmente es inseguro. Manifestaciones no trombóticas del SAF, la trombocitopenia, la anemia hemolítica autoinmune. La trombocitopenia no requiere un tratamiento porque no suele ser un problema. La anemia hemolítica autoinmune se trata como tal, o sea, con inmunosupresión y corticoides. Las úlceras cutáneas mejoran con anticoagulación, el renal y cardíaco no mejoran con anticoagulación, como ahí hay un problema valvular, un problema de cardiomopatía, y la miocardiopatía trombótica renal que no tiene mucho que hacer, y la valvulopatía mejora un poco con la anticoagulación. Ya, entonces todo esto es de SAF, una enfermedad que aparentemente era sencilla, se hace un poco más complicada. Y ahora vamos con la artrosis, que es la parte ya más tranquila de esta exposición. Obviamente la edad es un factor de riesgo. La artrosis es, bueno, el nombre está mal en primer lugar, es osteoartritis, ¿ya? Solo que casi todos ya tenemos la costumbre de decir artrosis por no confundir al paciente. Porque si a un paciente tú le dices, ya tienes osteoartritis, ¿qué se va a acordar el paciente? Se va a acordar artritis. Y va a seguir dándole el mismo antecedente a los demás médicos, yo tengo artritis. Entonces, para evitar ese error, esa equivocación en el paciente, no nosotros, solemos decir artrosis. ¿Por qué le cambiaron el nombre? ¿Por qué no se quedaron con artrosis? Porque en osteoartritis suele haber algo de inflamación, ¿no? Artrosis, el osis en latín es degeneración, el itis en latín es inflamación. Entonces en osteoartritis de manos, rodillas, así, se encontraba un poco de inflamación y por eso le cambiaron el nombre, ¿no? Antes se pensaba que solo era degeneración nada más. Entonces, factores de riesgo, la edad, obviamente, mientras mayor es uno, más riesgo de osteoartritis. Mujer tiene más riesgo, sobrepeso. Bueno, acá en mujer en reumato siempre tocó bailar con la fea, porque todas las enfermedades de reumato siempre son más frecuentes en mujeres. El sobrepeso, uso repetitivo, se refiere a por ejemplo, deportistas, ¿no? Deportistas, pero no los que van al gimnasio el fin de semana, esos no son deportistas, sino deportistas de competición, ¿no? Ellos sí tienen más riesgo de osteoartritis. Y la debilidad muscular. Dentro de la fisiopatología, por ejemplo, de rodillas, está la hipotrofia de cuádriceps como parte de la fisiopato, ¿no? Se supone que todas las articulaciones tienen mecanismos de defensa para evitar posiciones anómalas, y el músculo tiene importancia acá, ¿no? Un paciente con muy poco músculo no va a tener esos mecanismos de defensa y va a estar en hiperextensión o semiflexionado todo el tiempo, cosa que no ha sido creada para eso la articulación, y se termina dañando, ¿no? Entonces, lo que me interesa que se acuerden de aquí es que ¿qué va a pasar? Ustedes van con su familia y dicen, eso les debe haber pasado. Mamá, abuelitos, papá, alguien que tenga artrosis, ¿qué le dice el doctor? No, tienes que descansar, reposa, no hagas trabajo, descansa. Es peor, porque acá la intención es hacerles hacer ejercicios para que tengan masa. La edad no la puedes controlar, ser mujer no puedes cambiar a ser hombre. Sobrepeso sí, ¿no? Se puede cambiar. El uso repetitivo también, en deportistas de alta gama se puede cambiar, pero no se le va a pedir a un deportista que vive de eso que deje de hacerlo. Lo que sí se puede cambiar es la masa. Entonces, si se les pide a los pacientes que hagan ejercicios, o sea, conjunto con la bajada de peso les calma, pero apenas empiezan a hacer masa muscular, digamos, en las piernas, el dolor baja. La artrosis va a seguir ahí, pero el dolor va a bajar. Es más, si han pasado geriatría, deben haber visto que lo que les permite a los pacientes, a los adultos mayores, tener cierto grado de independencia es cuánta masa muscular les queda. Mientras más masa muscular tengan cuando mayores sean, más independientes van a ser. Entonces, esta parte sí es importante, ¿no? Se les tiene que pedir hacer ejercicio siempre, no el reposo. El diagnóstico de osteoartritis de rodillas es relativamente sencillo. Se puede hacer clínicamente, no me gusta a mí mucho el diagnóstico clínico de osteoartritis de rodillas porque ya vamos a ver un ratito, pero
con la radiografía no solo hago el diagnóstico, sino me dice la severidad y en base a la severidad es que damos el tratamiento. Clínicamente no, bueno, más o menos puedes inferir si es severo, pero después no. Entonces, grado 0 es normal, es una rodilla normal. En resumen es normal, dudoso, leve, moderado, severo. Entonces, normal es acá, el espacio está conservado, no hay osteofitos. Dudoso significa que quizás, según el radiólogo que ve, él le ve osteofitos, yo la miro y dice, no, este no tiene osteofitos. Lo llevo con otro doctor, la parte más importante son los osteofitos. Lo llevo con otro doctor, no, si tiene uno chiquitito, mira acá. Lo llevo al otro doctor, no, este no tiene. Entonces, cuando hay dudas en los osteofitos, es dudoso. Por ejemplo, este cachito chiquitito de aquí podría ser un osteofito que está formándose. No tiene mucha resolución para que se mire, pero el uno es el dudoso. La clasificación es de Kelly-Lawrence, ¿ya? Y este es el leve. En el leve el espacio está conservado. El espacio es esto negrito que sale porque el cartílago no sale en la radiografía de su hueso nomás. Entonces acá se ve un osteofito, acá se ve el afilamiento de la espina tibial. Entonces con el osteofito ya entra en grado 2, que es el leve. Moderado, ya están los osteofitos, acá se ve el osteofito, acá se ve el osteofito, o sea, no hay problema. Acá, no sé si mirarán, pero acá hay uno grandote, un osteofito grandote. Acá ya no hay duda del osteofito. En el moderado es el espacio. Si ven aquí, el espacio está normal, ¿no? Aquí está uniforme toda esta parte de aquí. Aquí el espacio está disminuido acá y acá está más o menos normal. Entonces es un moderado. Y el severo ya pues es cuando están, pues ya casi no hay nada de espacio, ¿no? Como cuando los pacientes dicen choca hueso con hueso, ya ese es el severo. Ahí ya no buscas el osteofito porque ya está muy obvio y solo miras nomás cómo está ya no hay espacio articular y acá hay la esclerosis de los platillos tibiales, que eso es, digamos, un mecanismo de defensa, ¿no? Como ya no hay cartílago que aguante y están chocando hueso con hueso, esta parte del hueso se hace más dura para aguantar y por eso es el de la esclerosis. Pero lo que importa, las dos cosas más importantes de rodillas es osteofito y espacio articular. En base a eso más o menos uno puede catalogar al paciente en alguno de los grados de la osteoartritis. Como les decía, el diagnóstico puede ser ¿cómo les explicaría? Kellgren-Lawrence es la que he hablado ahorita, es la más usada de todas las clasificaciones por osteoartritis, pero no es la única. Y Kellgren-Lawrence tiene algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el espacio articular está disminuido y no veo osteofitos? Le digo que tiene artrosis. Kellgren-Lawrence te pide que tengas osteofitos como prerequisito. Pero, ¿qué hago cuando tiene el espacio marcadamente disminuido sin osteofitos? Entonces ahí esta no me ayuda mucho, ahí me ayudan otras, pero todas las clasificaciones, siempre tienen algún problema. Pero Kellgren-Lawrence es la más usada. Ya. Voy a hablar de la clínica. Entonces el diagnóstico clínico de osteoartritis de rodillas es sencillo en realidad. PCR-BCG normal, no sinovitis, dolor en la rodilla, la rigidez matutina menor a 30 minutos y que cruja la rodilla el examen físico. Entonces entenderán que el crujido no es la única, bueno, la osteoartritis no es la única causa de crujido, ¿no? Digamos el síndrome patellofemoral, que es la rótula, también cruje. Y tampoco osteoartritis no es la única causa de dolor. Entonces, por eso yo tengo problemas con el diagnóstico clínico de osteoartritis, porque sí, siempre voy a requerir plaquita acá para hacer diagnóstico de osteoartritis. Y clínicamente te puedes dar cuenta si es severo por el rango, ¿no? Cuando hablamos de síndromes articulares, les explicaba que el rango es la parte para ver si es intraarticular o extraarticular, ¿no? Si el rango estaba disminuido, era intraarticular. Entonces, con esa lógica, cuando la articulación está muy, muy desgastada, ya no tiene cartílago para moverse, y entonces el rango va a estar disminuido. O el paciente va a estar en semiflexión todo el tiempo, o no va a completar la extensión o la flexión activa cuando tú examinas. Entonces el rango ayuda ahí, clínicamente dirías, pues no, si está disminuido debe ser severo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Como les dije acá, arribita este ejercicio. Es lo primero que tienen que hacer, ¿no? O sea, obviamente les van a dar algo para el dolor, pero lo primero que tienen que explicarles a los pacientes es sacarle el mito de la cabeza
de que si tienen artrosis deben descansar, deben reposar, deben dejar de trabajar. No, este ejercicio es lo que tienen que hacer. El bastón se ayuda porque disminuye la carga del peso en esa rodilla, el control de peso también. Glucosamina y condroitina, eso se sabe hace mucho tiempo. Bueno, intentaron usarla hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en la universidad estaba todo el auge de glucosamina para dar a los pacientes con osteoartritis. No sirve. Glucosamina es parte de medicina complementaria. Son suplementos nutricionales, entre comillas. Lo bueno de eso es que no hace daño. Entonces, hay pacientes que le tienen mucha fe, algunos que han sentido mejoría con eso. Entonces, en los que están tomando y se sienten felices tomando, sean felices tomando, no tengo problema. Lo bueno es que no hacen daño. Paracetamol, bueno, calma muy poco el dolor, pero como tiene muy buen perfil de seguridad, sí se les puede dar. Algunos antidepresivos, no tenemos muy claro. Hay pacientes con osteoartritis de rodilla, con artrosis severa de rodilla. Uno imaginaría porque el señor está muriéndose de dolor. No, están tranquilitos. Y hay pacientes con artrosis leve de rodilla que lloran de dolor. Entonces, no hay correlación entre la intensidad del dolor y la severidad de la artrosis, o por lo menos no siempre. Entonces, ahí es donde intentaron usar antidepresivos para ver si el dolor era neuropático. Algunos de esos mejoran, no todos mejoran. No es algo que se puede usar al 100% de pacientes de eso. No es una recomendación que se puede extrapolar. Uno que otro va a mejorar. AINES orales sí es lo que más se usa. AINES tópicos sí se puede usar por el perfil de seguridad. Opioides, bueno, cuando has hecho todo y le sigue doliendo puedes usar. Los de infiltración con corticoides, los que han rotado Renmoto, están rotando Renmoto, ¿no? Seguro han visto que algunos infiltran mucho, otros infiltran poquito, otros infiltran casi nada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la indicación real de la infiltración? Es cuando tienes una articulación inflamada, ¿no? Viene la rodilla y le examinas si tiene oleada, tiene témpano, está con líquido dentro de la rodilla. Entonces ahí uno sí estás completamente seguro que le infiltras y el líquido se va a reabsorber y el dolor va a bajar. Entonces, algunos se infiltran por el dolor. Al paciente le duele poquito, no le infiltran, le duele mucho, sí le infiltran. El problema es que no todos esos mejoran. Seguro han rotado y han visto y los pacientes se han quejado. Ese doctor me ha infiltrado, me ha calmado 2, 3 días, una semana y estoy igualito hoy día. Entonces, eso pasa a veces cuando infiltras de acuerdo al dolor. Lo que sí siempre va a pasar es que el que está con una rodilla hinchada lo infiltras, mejor un montón. Eso sí te va a agradecer. La viscosuplementación con ácido hialurónico, hubo un auge un tiempo de que, así como colocan ácido hialurónico para rellenar los efectos faciales en estética, también se usa en la rodilla, con la misma lógica, pero poco a poco está saliendo evidencia en contra, que no funciona. Entonces, la panacea que era antes ya poco a poco se ha caído. Cuando yo personalmente sí lo usaría, cuando he usado todo y el paciente sigue pues con dolor, no hay caballeros. Además que tiene el inconveniente que es carito. Entonces, como la industria no le baja el precio por los beneficios entre comillas que tiene de no dañar las articulaciones como sí lo hacen los corticoides y el beneficio de ser un poco más largo el efecto analgésico, se sigue usando todavía, pero cada vez debería ser menos, o por lo menos muy seleccionados los pacientes, para no usarlo en demasía y usar algo que quizás no les ayude a todos. La fisiopatología, a ver si tengo tiempo de fisiopatología. No va a alcanzar, yo tengo que hablar de osteoporosis. Entonces, esta idea es que han visto seguro, han visto en otros lados, en la calle, en la tele, medicina cubana regenerativa, yo te voy a hacer crecer la rodilla otra vez, o salen así en los anuncios. Entonces aquí hablan de células madre, ¿no? Entonces, ¿qué son células madre? Son células, bueno, todos se acuerdan, ¿no? Eran células pluripotenciales, es una célula que se puede diferenciar, se puede diferenciar y se puede diferenciar
en diversos tipos celulares. Entonces, eso está todavía de moda, recién está creciendo eso. Tenemos tres tipos de células madre, las que podemos conseguir para el paciente, ¿no? Hay una que es de célula madre de sangre periférica, de médula ósea y la embrionaria. Entonces, la célula de sangre periférica y de médula ósea es una célula madre hematopoyética, ¿verdad? Entonces, la célula madre hematopoyética, ¿en qué se va a convertir? En un megacariocito, en toda la serie blanca, roja o, bueno, en las plaquetas, ¿no? No tiene el potencial para convertirse en un sinoviocito, o en un condrocito, perdón. No tiene el potencial para convertirse en un condrocito, porque es una célula madre hematopoyética. ¿Cuál es la célula madre que suelen colocar los médicos que hacen células madre? La de sangre periférica. Muy poquitos, muy poquitos hacen de médula ósea, porque quienes hacen eso lo hacen o médicos generales, o traumatólogos, o reumatólogos, quizás rehabilitadores. Son médicos que no estamos capacitados para hacer un aspirado de médula ósea, ¿no? Quien hace eso es el hematólogo, ¿no? Entonces, teóricamente al menos, no debería servir lo que están haciendo, porque es una célula madre hematopoyética, de sangre periférica, o si quieren de médula ósea. ¿Cuál sí podría servir, tenía el potencial teórico de sí servir? Es la embrionaria. ¿Cuál es el problema? La parte ética, ¿no? Tendríamos que matar un embrión para que alguien pueda caminar otra vez, porque la célula embrionaria sale de embriones. Tenemos que concebir un niñito, seguir un embrión y luego quitarle esas células al embrión para solucionarle el dolorcito de rodilla que tiene un señor. Entonces, la parte ética es el problema. Esa es la que teóricamente puede funcionar más, pero tiene ese inconveniente. Entonces, células madre, aunque están de moda, por lo menos teóricamente no debería de funcionar. Ahora, mano. Acá hay una foto de dos manitos. Uno es osteoartritis no erosiva y el otro erosiva. Son fenotipos, ¿ya? La más común es esta, que es la no erosiva. La erosiva es controversial tanto el diagnóstico como el tratamiento, pero ¿a qué se refiere? Quedamos que la osteoartritis tenía algo de inflamación, ¿verdad? O sea, no tanto como la artritis reumatoide, pero sí tiene algo de inflamación. Entonces, en la osteoartritis erosiva predomina mucho la inflamación, también se le dice osteoartritis inflamatoria. ¿Qué pasa? Suele haber un montón de sinovitis en interfalángicas distales o metacarpos, pero mucho más en distales. Entonces, ¿qué suelen tener estos pacientes? Suelen tener deformidades en interfalángicas distales, como ven en la foto. Ahí el toitis está medio torcido. Y estos pacientes, que es el fenotipo no erosivo, solo ven los nódulos de Hebern y de Burchard nada más, ¿no? Su mano, entre comillas, está más o menos normal. Obviamente, el paciente va a decir que está deformado, pero bueno, no está deformado. Ese sí está deformado. A ver, también se puede hacer diagnóstico clínico o mejor dicho, el diagnóstico de osteoartritis de manos debe ser clínico. Aquí la radiografía se usaba mucho tiempo atrás, cada vez se usa menos, es más EULAR, que es, bueno, nosotros tenemos dos sociedades o entidades que nos rigen a nosotros cómo tratar, cómo diagnosticar. Uno es ACR, que es de Estados Unidos, la Asociación Americana de Reumatología, y EULAR, que es la lucha la Liga Europea contra la lucha del reumatismo. EULAR nos da la recomendación o la sugerencia de no pedir radiografías de manos. ¿Por qué? Cuando hablaron de artritis reumatoide, me imagino que hablaron de conteo articular, ¿no? También supongo que les volvió a tocar el doctor el tema de conteo articular. Entonces, si uno quiere diferenciar osteoartritis de manos de artritis reumatoide, ¿cómo se hace? Contando nomás. Uno examina, encuentra sinovitis y ya tienes un diagnóstico de artritis y ya buscas cuál artritis será, probablemente artritis reumatoide. Tú examinas, no encuentras sinovitis, encuentras muy poquita sinovitis a predominio de interfalángicas distales, quizás proximales, que ese paciente no es artritis reumatoide, es osteoartritis de manos. ¿Qué más duele en las manos? Duelen los tendones, ¿no? La tenosynovitis es palpable. ¿Qué más duele en las manos? Las neuropatías, ¿no? Gullón, síndrome del carpo.
¿Qué hay maniobras para eso? ¿Qué más duele? Los tendones acá en la muñeca suelen dolor referido en la mano. Hay maniobras en semiología para los tendones que se inflaman en la muñeca. Entonces, no me escucharon en ningún momento que yo necesite radiografías de manos para hacer diagnóstico de osteoartritis. Solo retrasa el diagnóstico. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene tu paciente, tú lo examinas, no tiene sinovitis, tiene nódulos de Hebel de Buchar. Entonces ya tiene diagnóstico de osteoartritis de manos, le empiezas algún medicamento para el dolor, lo mandas a hacer terapia física para que les ayude con el dolor y tratado el paciente, nunca más lo tuviste que ver, o si quiere regresar le vas a dar casi los mismos consejos, ¿no? Pero ¿qué haces? Entonces, los que piden radiografías tienen una consulta más, son lo que demore la siguiente consulta, idealmente será en semanas, pero acá en Perú son meses, entonces son meses que el paciente lo tiene sin diagnóstico y sin tratamiento, por una radiografía que al final no te va a servir de nada, porque va a haber disminución del espacio articular, pero tú al ver los nódulos de Hebel de Buchar ya debes asumir que el espacio está disminuido. Entonces, y la radiografía de manos no te diferencia osteoartritis de artritis reumatoide. Entonces, radiografía de manos, olvídense de pedir nunca en su vida. Yo llevo cuántos años de reumato, son poquitos, no son tantos, pero yo recuerdo haber pedido 3 o 4 radiografías de manos en pacientes con artritis indiferenciada, solo para ver si había erosiones o no y poder más o menos tener una idea. O sea, es muy puntual la indicación de radiografía de manos, todo es clínico. Entonces, solo que, bueno, si están rotando van a ver que algunos médicos piden. Lo que pasa es que esto es muy difícil de cambiar, ¿no? Es como si, ¿cómo les pondría un ejemplo? Si alguno cocina, ¿quién enseñó a hacer arroz? Su mamá. Y a ver que venga alguien a decirle que así no se hace el arroz, usted les va a decir, no, así me enseñó mi mamá y así lo voy a seguir haciendo hasta que yo me muera. Entonces, con ese ejemplo va, ¿no? Entonces es difícil hacer el cambio, y los que suelen pedir esto es que se formaron pidiendo radiografías de manos y es muy difícil ir contra tus instintos, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo del arroz, algunos lo lavan, otros no lo lavan, y el que lo lava dice que sí se lava y el que no lo lava dice que no se lava, y nunca se van a poner de acuerdo. Entonces esa parte pasa aquí, ¿no? En nuestros artritis de manos. No es para criticar, sino que simplemente es que el cambio es difícil. A mí personalmente me pasó con fibromialgia. Yo me formé con el criterio de que si no puede existir fibromialgia en pacientes que tienen otra enfermedad como polineuropatía. Entonces yo me formé así, y cambiar para pensar que puede coexistir las dos enfermedades para mí fue difícil. Pero así pasa, ¿no? Así evoluciona la medicina. Entonces, hablamos de osteoartritis de manos de la no erosiva, ¿no? La que tiene Hebel de Buchar, la que no suele deformar, el diagnóstico ya quedamos. Pero, ¿qué hacemos con la osteoartritis erosiva? Esa sí suele tener un poco más de sinovitis. Lo puedes confundir con otras artritis. Entonces, ¿cuál es la que es más cercana o la que suele confundir más a los médicos? La artropatía psoriásica. Entonces, la artropatía psoriásica suele ser una, bueno, sí, todavía no han hecho, ¿no? Espondiloartritis. Ya. La psoriasis tiene, cuando tienen artritis los pacientes con psoriasis, se les llama artropatía psoriásica. Entonces, esos pacientes con artritis por la psoriasis pueden afectarle miembros superiores, inferiores, suele ser típicamente una oligoartritis de miembros inferiores, y cuando es en las manos, cuando suelen afectar manos, suelen afectar predominantemente intrafalángicas distales. Cuando hablaron de artritis reumatoide, me imagino que quedaron que las articulaciones más frecuentemente tomadas han sido metacarpo e interfalángicas proximales, ¿verdad? Cuando hablamos de poliartralgias clínicamente significativas, las más importantes eran metacarpofalángicas, ¿no? Por el tema de la artritis reumatoide. Artropatía psoriásica predominantemente afecta a interfalángicas distales. Entonces, es un paciente con psoriasis y de repente tiene artritis y se están torciendo las manos tan igual como la primera fotografía, solo las puntitas de los dedos, y pasa que algunas veces uno les pregunta y dicen, no tiene psoriasis, pero mire, tengo esta uña que me dicen que tengo hongos y no se me pasa con el tratamiento de los hongos. Va al dermatólogo, era una psoriasis unguial, y ese paciente no era osteoartritis erosiva, era artropatía psoriásica con un tratamiento y pronóstico diferente.
La artropatía psoriásica sí requiere tratamiento inmunosupresor, la osteoartritis erosiva no requiere tratamiento inmunosupresor. Y es muy difícil diferenciar. Bueno, cuando uno lo ve sin saber que una es más o menos el resto de cosas, es difícil. Tratamiento no farmacológico se refiere a terapia física, ¿no? Los autoejercicios, el autocuidado de manos, lo que aprenden en terapia física. Cuando uno manda terapia, no es la intención de que se queden en terapia el resto de su vida. O sea, no es que, doctor, me mandan terapia, me hacen mis ejercicios, doctor, ya se me terminaron los ejercicios, vuélvame a mandar, por favor. No. La idea es que vaya a hacer la medicina física, en medicina física aprenda los ejercicios de manos que son relativamente sencillos de aprender y los hacen en su casa. No es la idea que queden perennes ahí. El farmacológico, AINES como quedamos igual en las rodillas, infiltraciones articulares de corticoides acá no se usan. Si en rodilla, sí está indicada cuando hay sinovitis, cuando hay, bueno, líquido articular intraarticular aumentado en la rodilla y más o menos cuando hay mucho dolor. En manos no, en manos están contraindicados, no se usan. Van a ver que creo que muy pocos de los profesores de acá infiltran OA de mano. Sí, creo que muy pocos de acá, de los que yo sepa. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? No les va a pasar nada mal. Tienen el problema de los corticoides, de que si uno se infiltra muy seguido a ese paciente, el mismo corticoide le va a dañar la articulación, ¿no? Pero lo bueno de esto, o sea, lo único bueno sería que les alivias temporalmente el dolor. Digamos que tiene osteoartritis de mano, le infiltran el interfalángico proximal o distal, le aliviaste el dolor ese mes. ¿Y después qué vas a hacer? No le vas a estar infiltrando a cada rato, cada mes, no se puede, al contrario, vas a hacer daño. Por eso no se deben usar, no se usan. Son muy poquitos los profesores de acá que usan, que infiltran mano. Yo personalmente, las pocas veces que he infiltrado interfalángios proximales y distales han sido en artritis reumatoide, no nunca en osteoartritis. Y los naturales como la glucosamina y todas las cosas demás que intentan hacer, suelen ser cosas inocuas y que si quieren pueden seguir tomando, no hay problema. Como quedamos, la osteoartritis erosiva suele deformar, ¿no?, las distales. Pero si se acuerdan, el objetivo de artritis reumatoide es prevenir la deformidad, prevenir erosiones. Con esa idea uno les da la inmunosupresión a los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Aceptan los riesgos de la inmunosupresión, la muerte, las hospitalizaciones más frecuentes, los efectos adversos de los medicamentos, con la intención de prevenir deformidades que al final a sus 70, 70, 80, 90 años, lo que les toque vivir, puedan tener unas articulaciones funcionales, unas manos funcionales y no estén dependientes. Entonces, con esa idea, mucho tiempo atrás se intentó darle inmunosupresores a osteoartritis erosiva. No funcionó, igual que se deformaban. Y dentro de ellos se usó metotrexate, biológicos, no funcionaba. Hidroxicloroquina también lo usaron, es controversial, la mayoría dicen que no funciona. Pero algunos lo usan porque es frustrante. Es frustrante como el paciente está con sinovitis, o sea, con artritis en las interfalángicas, y como tú lo ves así deformándose en cada consulta. Entonces, con hidroxicloroquina, como es relativamente inocua, salvo la maculopatía por hidroxicloroquina y cosas del hígado, cosas muy raro, entonces algunos suelen usarla bastante. Pero es controversial, la mayoría van a decir que no. Pero lo que sí todos están de acuerdo, todititos, es no metotrexate, no leflunomida, lo mismo de la artritis reumatoide, no se usa, porque no previene erosiones, deformidades, y lo conlleva ese riesgo de inmunosupresión, ¿no? Y además que estos suelen ser mayorcitos, no suelen ser personas de 20 o 30 años, que el riesgo es más grande. Caderas. Quedamos que la cadera dolía en la ingle, ¿verdad? Entonces, así como la rodilla, no se puede hacer, se puede hacer clínicamente el diagnóstico de cadera, como ven aquí, pero personalmente no me gusta, porque la artrosis de cadera no es la única causa de dolor de cadera, hay más. Clínicamente uno puede examinar cadera
A ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo se examina cadera? ¿Se acuerdan? ¿No? Alguien que quiera hablar, que sea valiente y que pueda decir. Nadie se acuerda. Y ya, ¿cómo es el rango articular? O sea, la cadera tiene movimientos, ¿no? Todas las articulaciones tienen movimientos. Pero digamos que yo le quiero hacer flexionar la cadera, ¿no? Ya. ¿Qué estoy evaluando ahí? No solo cadera, estoy haciéndole flexionar la rodilla. A ver, tú haces ese mismo movimiento con la pierna estirada, es muy difícil, no se puede. Entonces, ¿cuál es el movimiento que es más sencillo examinar en cadera? Que es el, tampoco, yo quiero abducir y si no fijo la pelvis, estoy elevando mi pelvis también en la abducción. Entonces, el movimiento más sencillo para examinar cadera y casi todas las maniobras de semiología que examinan cadera, la rota. Entonces, la rotación de cadera es el movimiento más sutil en el examen de cadera. Hay un montón de maniobras para rotarla, pero todo es la rota. A veces provocas dolor a la rotación y a veces evalúas el rango en las rotaciones, dependiendo qué es lo que sea. Pues eso es chamba de ustedes, tendrían que leer qué maniobra se usa, pero todas son de rotación. Todas de alguna manera más o menos tienen que rotar la cadera. Para ver rangos, como dijo su compañero, lo malo es que tendrían que aprenderse los rangos normales de las articulaciones, ¿no? Lo más sencillo es quizás la muñeca, ¿no? Que tiene 90 acá y tiene 70, 80 aquí, y es fácil de ver y de memoria, pero a ver, apréndete de la muñeca, rodilla, codo, tobillo, todas las articulaciones hay rangos, es medio complicado. Entonces, por lo menos que se aprendan la de muñecas y rodillas y cadera, con eso ya les sirve, ¿no? Entonces les decía que no hay, no me gusta mucho el diagnóstico clínico de osteoartritis de cadera, porque no es la única causa. Cuando tú examinas cadera, examinas rango, y lo único que puedes diferenciar al examinar es si es que el dolor es en la cadera o es otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, un paciente viene con dolor inguinal y al examinar no le duele la cadera, le haces levantar, hay una hernia encarcelada. Entonces, algo así va, no puedes diferenciar solo puedes saber si la cadera le está doliendo. Digamos, en la cadera puede doler, ¿qué cosas son urgentes? Una osteonecrosis isquémica es urgente. Una osteonecrosis es que por alguna razón, ya sean medicamentos, enfermedades u otros, la cabeza del fémur se necrosa. Y es un dolor súbito que el paciente lastimosamente te espera 1, 2, 3 meses para la consulta. Entonces parece entonces tú dices 3 meses de dolor crónico en la cadera, le examinas la cadera, le duele la cadera, y si tiene la mala suerte de ser mayorcito de 60, algo así, vas a decirle, ya tienes tu artrosis de cadera, corre nomás, toma tus pastillas para el dolor y ya regresas en 3 meses. Pero no era una artrosis de cadera, era una necrosis isquémica de cadera, en la que la oportunidad de darle tratamiento se te pasó, y por tu culpa ese paciente va a tener que llegar a la prótesis de cadera, cosa que quizás podrías haberlo diagnosticado más temprano y poderle dar un tratamiento oportuno y evitado la prótesis, ¿no? Entonces, como no diferencia el examen físico de dolor de artrosis de cadera de otras causas de dolor en cadera, entonces no me gusta mucho el diagnóstico clínico. Sí suelo pedir radiografías de cadera, pero a los que le duele la cadera, no, esto no es cadera, esto no es cadera. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la cadera? Igual que en rodilla hay normal, dudosa, leve, moderado, severa. La misma lógica. Normal no tiene osteofitos de espacio normal, espacio conservado. La dudosa es dudoso el osteofito. Espacio, hay osteofitos, pero el espacio es casi normal. El espacio está disminuido y el espacio está severamente disminuido, ¿no? Es la misma lógica de la de rodilla. ¿Qué es esto? Esto es un poco de la fisiopato de cadera, ¿no? Se supone que el sobrepeso empeora y factores de riesgo que hablamos al inicio los mismos de la rodilla, pero acá se puede añadir un poco más, que es que haya problemas dentro de la misma articulación de la cadera,
que tenga displasia, por ejemplo, es muy común, ¿no? Eso sí conocen todos, que tengan displasia y eventualmente con los pocos años de vida que van a tener, 20, 30 años, ya van a tener la cadera pues destruida y van a estar en prótesis en muy poco tiempo, ¿no? En pacientes muy jóvenes. Que el labrum se desgarre y por eso juega la cadera y eventualmente el cartílago se va erosionando. Pero aquí, acá hay dos cosas que van a ver seguro, o van a ver en los informes, o de radiografías o resonancias, van a ver pinzamiento. ¿Qué es pinzamiento? La cadera este es el acetábulo y esta es la cabeza del fémur, ¿no? Los dos encajan y juegan, la cabeza del fémur gira sobre el acetábulo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos pacientes que nacen con